Buenas tardes. La inclusión estuvo desde el primer momento como eje de tantos que forman parte de este Congreso. Hoy, proveniente desde la provincia de Santiago del Estero, nos visita la rectora y licenciada Inés Gómez, presentando su conversatorio El rostro de la discapacidad condicionada por un algoritmo. Convocamos al equipo de moderadores, a la profesora Gabriela Céspedes, la licenciada Marta Belaña, el licenciado Horacio Gómez y la licenciada Claudia Montiel. Bienvenidos a todas y a todos. En nos vamos a presentar que somos los moderadores, Horacio, Gaby y yo, para las consultas y lo que tengamos que ir resolviendo. De esta manera vamos a dar inicio a la ponencia con la licenciada Inés Gómez, y para conocerla un poquito más vamos a hablar un poco de su biografía profesional. Inés es licenciada y profesora en educación especial, ha hecho la especialización superior en integración escolar en la Facultad de Humanidades de Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago del Estero. También ha hecho la especialización internacional en la UCLA, Universidad de California, en Los Ángeles. Ha obtenido el posgrado en alfabetización crítica mediática de la Universidad Nacional de Tucumán. Inés es directora de un instituto de formación docente en la provincia de Santiago del Estero. Ha publicado El nuevo modelo social, una evolución de la conciencia colectiva, revista Borrando Fronteras, número 33, Santiago del Estero, Discapacidad y nuevas tecnologías, Discapacidad y educación en contexto de COVID, Alfabetización crítica mediática en contexto de inclusión. Es coordinadora general de la revista 30 aniversarios de ASPADI, Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual. Autora de artículos como La vulnerabilidad de la discapacidad en la modernización digital. Autora del artículo La gestión en tiempos de incertidumbres. Escuchamos, Inés. Muchas gracias. Bueno, quiero invitarlos a que hagamos un pequeño ejercicio. Todos sabemos que los últimos tiempos la humanidad ha estado atravesando un movimiento importante en relación a las nuevas tecnologías, en relación a los nuevos conceptos, a los nuevos paradigmas, en estas distintas formas de comunicación que nos hemos ido adaptando. Entonces, en ese contexto, me gustaría invitarlos a que levanten la mano quienes de ustedes en algún momento se han peleado con la tecnología. Muy bien, todos. Y nos seguimos peleando, verdaderamente. Con el teléfono, a ver, ¿con qué otro aparato de tecnología? Con la cámara, con la compu, con el cañón, con las lavadoras, con el microondas, ¿perdón? Con el televisor. Fíjense ustedes cómo la vida, nuestras vidas, están atravesados por las tecnologías. Cuando escribía este trabajo, que es la consecuencia de un trabajo anterior que vengo haciendo, me ha movilizado este título de El rostro de la discapacidad condicionada por un algoritmo, ¿no? Cuán importante es para nosotros poder aprender, ¿sí?, a adquirir nuevas competencias en relación al manejo de las nuevas tecnologías. Nos enojamos, nos frustramos, buscamos ayuda, nos desenamoramos, si se puede decir, por aquello que a principio nos parecía apasionante y decimos, no entiendo, busco ayuda o me quedo ahí. Nosotros atravesamos por ese proceso, quizás con resiliencia, pero hay una franja poblacional sensible que queda al margen.
Entonces, eso es lo que me lleva a darle el título a este trabajo que viene gestándose desde hace un par de años. Si pensamos en un marco legal, podemos decir que la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad va a estar muy emparentada con la revolución tecnológica, ¿no? Saben que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, dice que invitamos a todos los países del mundo que pudieran generar instancias para que la persona con discapacidad pueda hacer el uso de todos los recursos tecnológicos de la información y de la comunicación. Qué gran desafío para todos los países del mundo, entendiendo que no todos tienen el mismo progreso tecnológico, ¿sí? Y que en ese entramado de lo que es el proceso tecnológico, no todos lo tenemos aprendido. Entonces, existe una brecha digital entre la propuesta y la acción. En mi trabajo pude hacer una estadística y podemos ver que el 15% de la población del mundo, representada en 1.000 millones de personas, presentan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Eso es un dato que, a la luz de la realidad, quizás está aumentado. También he podido detectar que 7 de cada 10 personas manifiestan que las tecnologías han venido a ayudar a mejorar su calidad de vida. Ahora lo vamos a ver porque esta franja de 7 cada 10 personas manifiestan esta situación. Pero hay un grupo minúsculo que queda por fuera y manifiestan que se debe a una cuestión económica, ¿sí? Solo un 3% de esa franja manifiesta que su gran dificultad, su gran barrera es lo económico. Cuando pensábamos en el nuevo modelo social de la discapacidad y en este sentido de generar un cambio de conciencia en el mundo, podíamos pensar en cuáles son los elementos sustanciales que podría tener las tecnologías de la información y de la comunicación. Porque en este estudio que estuve haciendo, era necesario conocer a la persona con discapacidad. Nosotros leemos, escuchamos, nos sensibilizamos, nos conmovemos, participamos de prácticas de solidaridad, de voluntariado, pero ¿hasta dónde verdaderamente conocemos a la persona con discapacidad? Y aquí quiero contarles algo, una experiencia que tuve en el año 2019, donde como profesora de educación especial estuve acompañada por un ingeniero y un diseñador gráfico que teníamos pensado elaborar una aplicación móvil. Comenzamos muy entusiasmados, pero después en el camino quedamos con este gran deseo por falta de recursos económicos. Entonces, este trabajo que lo hicimos muy a conciencia nos llevaba a hacer esta fuerte reflexión en realidad en relación a cómo aprende la persona con discapacidad, cómo recibe, cómo percibe, cómo lo procesa y cuál es ese proceso que tiene sus facultades psíquicas para concluir en una información posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende la persona con discapacidad intelectual?
cómo aprende la persona sordo o hipoacúsica, cómo aprende la persona de baja visión, cómo aprende la población TEA, cómo aprende, ¿sí? ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿En qué contextos aprendemos mejor? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje? ¿Aprende mejor con su profe de apoyo? ¿Aprende mejor en un contexto de escuela donde está integrado? ¿Aprende mejor realizando otras actividades? Entonces, teniendo todos esos análisis, teníamos que llevarlo a la práctica. Ya sabemos cómo aprende, ya sabemos cómo procesa, ya sabemos cómo va a percibir la información, y esto nos lleva a tener una claridad meridiana en relación a cómo debía de ser estos recursos tecnológicos, ¿no? Entonces comenzamos a esbozar estos primeros principios en relación a que debían de estar enunciados en letra de imprenta mayúscula. ¿Por qué? Todos nosotros cuando abrimos el diario en nuestros dispositivos móviles o bien en el formato papel, ¿qué es lo que leemos? Los títulos, ¿sí? Lo que nos impacta, lo que directamente direcciona nuestra mirada, lo que ese tipo de letra genera curiosidad. Entonces, ese era nuestro primer indicador, ¿sí? Enunciarlas en letra de imprenta mayúscula. Posteriormente, gracias a estos aportes que habíamos recibido, cómo aprende y en qué contexto, podíamos llevarnos a la otra característica que es, debía de ser creada en ambientes reales, ¿sí? ¿En qué contexto se maneja la persona con discapacidad? ¿Cuáles son sus contextos reales? La escuela, ¿cuáles eran sus otros contextos? La familia, el club de barrio, su terapeuta. Entonces empezamos a elegir, a seleccionar esos contextos precisos en donde la persona con discapacidad transcurre su vida. Luego también analizamos la cuestión de los umbrales de tolerancia al fracaso. En esto de que yo les preguntaba a ustedes cuántos estamos peleados con la tecnología, a todos nos ha atravesado la cuestión de la frustración y decir, no entiendo, no, lo veo mañana, mi paciencia tiene un límite. Entonces, ese es otro elemento que debíamos de tener en cuenta, no remarcar errores, ¿sí? Generar conductas tales como, por ejemplo, sigue adelante, puedes hacerlo, empezamos de nuevo, ¿sí? Siempre tratábamos de que para suplantar lo negativo debíamos de modificar y llevar de una manera positiva. También llegamos a la conclusión que debía de ser, que estas preguntas debían de ser o llevarlos a una respuesta asertiva, ¿sí? Una respuesta que le genere sensación, o mejor dicho, perdón, no sensación, sino más bien que pueda vivir ese proceso de forma positiva. También hemos pensado en que este proceso debía de generarle estímulos que le permitan tener una gratificación personal. Lo he logrado, está muy bien, ¿sí? Usando íconos donde reciba una respuesta positiva. Y también buscábamos que sean en contextos inmediatos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces a las personas con discapacidad se supone que no van a entender, le da lo mismo que digamos la vaca violeta, el sol con ojos, la luna pintada de labios rojos, ¿sí? Entonces sabíamos que ese tipo de elementos no nos servía.
Entonces, buscábamos de que esos contextos donde nosotros debíamos de presentar tenían que ser contextos reales, ¿sí? No vaca violeta, no sol con ojos y pestañas gigantes, tampoco la luna con labios rojos. Entonces, otro de los elementos es promover la igualdad. ¿Por qué era necesario generar para ser consecuente con el paradigma de la inclusión? Y también, como la última instancia, era pensar que estos recursos a la larga le pueda permitir la inserción laboral, ¿sí? Ha sido un proyecto ambicioso, un proyecto generado a conciencia, y me arriesgo a decir que el sustento teórico de esta primera parte del trabajo ha sido un poco respaldándonos en el postulado de Ed Robert, que es quien ha dado origen, ha dado vida al movimiento de vida independiente, y Ed Robert decía: nada para nosotros sin nosotros. Toda esta información que hemos recogido, la hemos recogido precisamente de estos contextos, ¿no? De la escuela especial, de la familia, de los terapeutas, y sabíamos que debía de ser un elemento que le permita a la larga llegar a esta instancia de inclusión laboral. Por otro lado, también hemos conocido otras aplicaciones móviles a través de ASDRA, que es la Asociación Argentina de Síndrome de Down de la República Argentina, que tiene otras aplicaciones móviles accesibles, gratuitas. También hemos recurrido a una fundación de España llamada Anda Conmigo, que tiene aplicaciones como Dibugrama, Tuli Emociones y otras también de fácil acceso y gratuita. También hemos accedido a una aplicación de la Fundación Orange que está relacionada a un dispositivo que se lo coloca en un reloj, que sirve para controlar las emociones, ¿no? En el momento que el sensor está en el teléfono, una vez que registra el cambio emocional, lanza determinadas frases, si se puede decir, donde estás a salvo, quédate tranquilo, todo está bien. Bueno, todos esos elementos nos han permitido hacer la progresión. Dentro del contexto de escuelas especiales en Santiago del Estero, también hemos hecho un trabajo en relación a lenguas de señas argentina, que en estos momentos hay una colega haciendo la traducción de la ponencia en lengua de señas argentinas. La verdad que es un logro que estos tipos de eventos puedan tener, que se pueda cumplir con el derecho de la accesibilidad a las personas con discapacidad, y en este caso a la persona sorda e hipoacústica. Esta aplicación móvil, que es de lengua de señas argentina, está pensada en 3D, tiene un diccionario de 50 de 50 señas básicas. Hemos trasladado también esta necesidad de conocer esta franja poblacional de personas con autismo, ¿no? Y en relación a esto, los profesores de una institución, que después la voy a nombrar, nos manifestaban que hay un gran temor, que sí trabajan con determinadas aplicaciones, pero todavía hay un cierto temor en relación a ellas. Nosotros actualmente en Santiago del Estero estamos trabajando
con distintas organizaciones educativas que van desde atención temprana a formación laboral. En cuanto a formación laboral, hay una institución que trabaja con personas con síndrome de Down, que no usa aplicaciones móviles, y aquí sí vamos a ir un poco pensando en esto de la inteligencia artificial, ¿no? Todos sabemos el alcance y la variedad de las experiencias que nos pueden llegar a, que podemos llegar a alcanzar a través de la intervención de la inteligencia artificial. Para el contexto de modalidad de educación especial no deja de ser una preocupación, porque hasta donde nosotros hemos logrado acceder, vemos que para determinadas personas no va a ser accesible, no va a haber un derecho a la accesibilidad de la información, y también no tenemos la seguridad de que todos los procesos de investigación que se puedan realizar en relación a inteligencia artificial y discapacidad, no sabemos si está compuesta por personas con discapacidad. El verdadero peligro de la inteligencia artificial no son los robots, ¿no?, sino los algoritmos sesgados. Sabemos que la inteligencia artificial es la composición de determinados algoritmos programados. Y es aquí donde, en consultas con escuelas de educación especial, no solo de Santiago del Estero, sino de Tucumán, de Neuquén, de Mendoza, están muy preocupados en relación a lo que es el chatbot. Si nosotros llevamos esta estructura de inteligencia artificial a los patrones de las personas con autismo, sabemos que puede generarle un gran estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque los chatbots responden preguntas precisas, y la franja poblacional de la persona con discapacidad necesita, ¿sí?, una estructura más detallada para que podamos tener una respuesta acertada. También encontramos la dificultad que pueden atravesar la persona ciega o de baja visión si el chatbot no presenta un lector de pantalla, ¿sí? En relación a lo que serían los avatar, si bien es cierto, hay aplicaciones móviles, también es un aspecto muy sensible, porque cada lengua de señas tiene una particularidad. Tenemos lengua de señas argentina, tenemos lengua de señas española, y así en cada uno de los países. Pero el pequeño y el gran detalle es que cada comunidad sorda tiene sus particularidades, sus modismos, ¿sí?, sus expresiones propias, que de pronto a través de los avatars destinados a una lengua de señas argentina, si nosotros la conocemos, la vamos a poder entender. Esa es otra brecha, otra fracción, otra distancia que nosotros encontramos. Otro elemento también muy importante es en relación a la huella digital, ¿sí? Entendemos que la franja poblacional de personas con discapacidad tiene un componente genético muy específico, a lo que nosotros hemos trabajado sobre lo que se denomina dermatoglifos, perdón, una palabra compleja, dermatoglifos, y que está relacionado con los tejidos. Sabemos que la persona con síndrome de Down tiene particularidades muy precisas, y lo vamos a encontrar en su huella dactilar. Entonces, pensar en estos dispositivos móviles en relación a usar la huella digital para determinadas ingresos al trabajo, ingreso a realizar un trámite determinado, ahí donde debemos de tener el cuidado. También
pensamos en otro aspecto de lo que es inteligencia artificial en relación a los análisis biométricos, ¿sí? Vuelvo a la persona con síndrome de Down por sus características muy particulares, también vuelvo a la población con autismo, vuelvo a la población de baja visión o ciegos, vuelvo a la población sordos e hipoacúsicos. Consultados a las instituciones educativas, muchos de ellos manifestaban el temor en comenzar a hacer ese tránsito, ese camino, y aquí vuelve a surgir la necesidad de nada para nosotros sin nosotros, ¿no? O sea, que en ese proceso de investigación y en ese proceso de elaboración de dispositivos atravesados por la inteligencia artificial, también pudieran formar parte de ese equipo las personas con discapacidad. Fíjense que en este análisis que comenzamos a hacer, la industria automotriz también hace un aporte muy positivo, y es, puedo nombrar, y tengo la autorización de dos empresas como Nissan y Toyota, que están pensando también en sensores que prevén si hacia adelante hay una persona en silla de ruedas, hay una persona con un bastón. Esos sensores están ubicados tanto adelante como atrás, ¿sí? Hay otras empresas que todavía no tienen pensado hacer ese tipo de trabajo, y hay empresas que las venden por separado y por lo menos hasta donde he indagado en Santiago del Estero hay hay 2 o 3 talleres donde las personas con discapacidad pueden adquirir en el extranjero y en ese taller se las pueden instalar. No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. Otro de los datos que en este trabajo hemos podido hacer la indagación, hemos recogido un dato muy importante en relación a los CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Hemos podido establecer que en la Argentina tenemos 1.500.000 certificados de discapacidad, eso que implica que han sido casos declarados, pero sabemos que hay una población importante del país que todavía no cuentan con ello. Haciendo la indagación a qué se debe que el resto de la población todavía no tiene declarada su discapacidad, hacían referencia a que se va a haber recortado un plan social, van a tener dificultades con sus obras sociales, que desconocen los procesos por los cuales la persona con discapacidad puede acceder a ese certificado. Bueno, también una población importante que no tiene el manejo de las nuevas tecnologías, personas que viven en el interior, no hay acceso de conectividad. Entonces, esto nos vuelve a generar una gran preocupación en pensar y repensar verdaderamente cuál es el lugar que le estamos dando a las personas con discapacidad, cuáles son las políticas públicas de desarrollo que se están dando en beneficio de la persona con discapacidad. Bueno, es un trabajo que tiene muchos aspectos para continuar en desarrollo, es un trabajo que debiera de hacerse con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, es un trabajo que nos debe comprometer a todos, y aquí es algo que yo siempre lo remarco y se lo digo a mis alumnos: todos somos sujetos pasibles de una discapacidad. En cualquier momento de nuestras vidas, desde lastimarnos con el borde de una hoja hasta caernos y quedar enyesados. Entonces, todos somos sujetos pasibles de la discapacidad.
Bueno, este es un trabajo que quería compartirlo. Espero que genere un cambio de conciencia. Es un trabajo que lo pongo a disposición del mundo para que piensen en todas estas situaciones que le toca atravesar a la persona con discapacidad, la fragilidad de cada uno de ellos. Uno de mis trabajos en relación a la vulnerabilidad de la persona con discapacidad ha sido en los momentos de pandemia, una franja quedó fuera, excluida de toda la información que circulaba, porque todavía no había algún dispositivo. Los intérpretes de lengua de señas siempre son acotados, los canales de televisión todavía no tienen incorporados los intérpretes de señas a cada uno de sus programas. Entonces, bueno, es un trabajo que lo dejo a disposición de toda la sociedad. Ojalá les sirva para tomar elementos de este trabajo que ha sido verdaderamente genuino, con los tiempos quizás acotados, pero con toda la mejor buena voluntad de poner al servicio de todos. Quiero agradecer a instituciones muy particular como el Centro BAI, sus siglas son Venzamos al Autismo Ya, de Santiago del Estero, a la Escuela Especial de Sordos e Hipoacúsicos Sagrado Corazón de Jesús, al Instituto Asaim, Camino de Esperanza, es una institución que trabaja con personas con síndrome de Down. Agradecer a un ingeniero que también me ha colaborado mucho en este proceso, Pablo Vecino. Y agradecer, bueno, a todas las instituciones que me han acercado, a la gente de Neuquén, a mis colegas de Tucumán, colegas de Mendoza, que desde su realidad propia han ido haciendo un aporte muy importante. Gracias también a toda la población con discapacidad que sé que me está acompañando y que de cierta manera se sienten muy vinculados y muy comprometidos en esto de nada para nosotros sin nosotros. Bueno, quedo a disposición de alguna pregunta que deseen hacer o alguna sugerencia. Hola, ahora sí. Bueno, una de las consultas y que también nos hacíamos nosotros conversando y también lo publicaban, si el contexto, cuando hablamos de contexto, ¿está prendido? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, cuando se habla de contexto y plantean el contexto, esto si bien se enmarca desde las normativas y desde todas las propuestas que se llevan adelante, pero si cuando se genera en el trabajo se piensa y se debe volver a la singularidad de la persona con discapacidad, cuando se plantea el trabajo. Sí, se debe volver a la singularidad de la persona con discapacidad. Sabemos que la persona con discapacidad comenzamos desde lo micro para llevar a lo macro, ¿sí? Entonces es necesario pensar en la singularidad de la persona con discapacidad. Es una pregunta personal. En Sí. alguna parte de la investigación, Sí. ¿se pudo como evaluar también todas estas posibilidades de la tecnología para la multidiscapacidad, para la sordoceguera? Sí. De hecho, perdón por no haberlo nombrado, la escuela, el CI 50, San Juan Pablo II, de Santiago del Estero, está trabajando con aplicaciones móviles en relación a la máquina braille y el lector de pantalla. Y están trabajando también en otro dispositivo para vincularlo a lo que es hipoacusia. Sí. Hay pequeños trabajos que se van haciendo. Tenemos. Bueno, en la Argentina tenemos nuestra Ley Nacional de Discapacidad, ¿no? Que habla,
determinados componentes donde resguarda la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Sería injusta decir que no se está trabajando. Del registro y la información que tengo, hasta donde sé, el 4% que prevé la ley en cuanto a salud, educación, vivienda, se están cumpliendo. Podríamos pensar en aumentar esos porcentajes o directamente sacar los porcentajes, porque todos son sujetos pasibles, ¿sí? Todos son sujetos de derecho. Todas las personas con o sin discapacidad tenemos los mismos derechos. Mi pregunta apuntaba un poco más a pensar en la inteligencia artificial y en todos estos obstáculos que se están previendo. ¿Qué nuevas leyes? Sí, yo creo que este último desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación atravesada por la inteligencia artificial es algo nuevo que deberían de repensarse muchos de los instrumentos legales que tenemos hasta ahora, ¿no? De pronto la Convención Internacional de los Derechos por las Personas con Discapacidad, si bien es cierto, hablan o instan, invitan, sugieren a los gobiernos del mundo generar estrategias para que la persona con discapacidad pueda acceder a ella, pero creo que este último movimiento de inteligencia artificial nos está poniendo en otro lado donde debemos empezar a tomar recaudos, que es un poco lo que hoy escuchaba en una ponencia que me ha parecido sumamente rica, comenzar a pensar en cómo educamos a nuestra población con discapacidad, ¿no? Cómo la educomunicación debe de atravesar estas estructuras curriculares hacia adentro de la modalidad de educación especial, ¿sí? Y brindar instancias de seguridad en cuanto a la ciberseguridad. Muchos de nuestros jóvenes con discapacidad tienen Face. Ellos comparten información, que es otro aspecto de esta investigación. Les consultaba a los jóvenes con discapacidad, ¿tiene Face? Sí, pero ¿qué es lo que comparte? Bueno, comparte partido de fútbol, comparten, pero ¿alguien te hace el control? No, han sucedido casos donde por Messenger se le envía la foto de una mujer y después, bueno, recibe un acoso y demás. Entonces, ahí veo cómo es importante que la educomunicación atraviese. Yo en estos momentos estoy pensando en modalidad de educación especial, pero debería de transversalizar todo el sistema educativo. Tenemos pregunta. Hola Inés, acá María nos pregunta cómo la ve usted a la Argentina a nivel público, cómo está trabajando a nivel de la parte de prácticas públicas. En la Argentina sí existen políticas públicas de desarrollo en relación a la persona con discapacidad. Se habla mucho de inclusión y dentro de ese gran movimiento de inclusión creo que es un camino que lo venimos haciendo quizás en forma pausada, quizás en forma detenida, que lo vamos pensando, que es un camino que quizás no tiene un fin determinado, o sea, no hay un límite, y creo que muchas de las políticas públicas de desarrollo deberían de estar con una persona con discapacidad que la piense, que la diagrame, que la promueva, que la ejecute, ¿sí? No es lo mismo que yo la piense a la aplicación móvil a que una persona con discapacidad que lo vive. Una señora me decía, somos nosotros los que lo sufrimos. Y eso me ha generado impotencia, porque decir, nosotros somos los que lo sufrimos, los que los padecemos, los que recibimos el estigma, la marca, el desprecio,
y todo lo demás. Entonces es importante la incorporación de la persona con discapacidad en todas las propuestas públicas que se tendrían que hacer. Qué importante, Inés, esto que decís, que venimos trabajando en la modalidad también en esta provincia, porque en realidad a veces lo que falta, tenemos marcos normativos importantes que nos hablan de la discapacidad, pero esta discapacidad es un concepto muy amplio y tenemos Exacto. que empezar a trabajar en la singularidad, Exacto. pero con ellos, o sea, esto de hacerlos partícipes también a las familias y a los estudiantes con discapacidad que se sumen al trabajo, los vamos a necesitar, si no Verdaderamente. hacemos Y un esto de la camino. inclusión no es darle a todos lo mismo, ¿no? O sea, eso es algo también, lo dialogo con mis alumnos, discapacidad no es 1 más 1, ¿sí? Perdón, 1 más 1 no es 2, en discapacidad 1 más 1 no es 2, entonces no podemos darle a todos lo mismo. ¿Hay una señorita presenta una discapacidad? ¿O entendí mal? Sí, bien. Bueno, aquí tenemos un testimonio que, a ver, qué aporte nos puede hacer. Hola, soy autista y estudio acá y no sé qué decir. No sé qué aporte podré decir. Más que nada, he tenido más choques con personas que con la tecnología, porque por ahí o les falta esa pedagogía de decir, bueno, esta manera no sirve, intentemos otra. No, es mucho ese pensamiento viejo de no sé qué hacer con vos, estás a la deriva. O sea, falta ese acompañamiento, más que nada, ese detalle de... Bien, sí, creo que también que es un tema que lo habíamos dialogado hoy al mediodía en relación a los diseños jurisdiccionales, ¿no? Cómo deben de ya reformularse y pensar en una pedagogía donde esté instalada la educomunicación, alfabetizar de otra manera. Sí, además de que está mucho ese tema de los estigmas, tipo de cosas que vemos en internet o en series. Por ejemplo, yo soy autista y tengo discalculia. Y muchas personas dicen, vos sos autista, vos sabés un montón de matemáticas y te arreglaste. Y ya está. Y no, y a mí me cuesta mucho la parte de números, la parte de cálculos. Y un profesor acá me ayudó bastante con una aplicación sobre matemáticas que usaban los chicos en primario, que usa mucho apoyo visual, muchas imágenes. Y eso me ayudó un montón a poder pasar la materia de matemática de acá, porque es muy difícil. Es difícil. Y bueno. Esa es una de las características cuando nosotros dialogábamos con las personas con discapacidad, ¿no? Y ahora, qué bueno que vos lo menciones, para nosotros ha sido también un dato muy importante. Bueno, ¿hay otra pregunta? Muchísimas gracias, corazón. Muchísimas gracias, Inés. Un placer, vuelvo a decir muchas gracias. Quiero agradecer también a mi colega que está asignando en lengua de señas, Claudia Gallardo, es de Santiago del Estero, de la Escuela Especial Sagrado Corazón de Jesús. Así que muchas gracias para Claudia y para todo el mundo. Gracias.